Bueno, bienvenidos y bienvenidas al séptimo encuentro de este taller de lectura. Estamos en la página 78. 78. ¿Querés que arranque? ¿Querés leer vos, Gallo, un ratito? ¿Querés que lea yo? Yo leo si querés, yo Dale, leo. dale, arranca nomás. Todo hombre en realidad pierde la inocencia del mismo modo que la perdió Adán, es decir, mediante una culpa. Porque si no la perdiera por medio de una culpa, tampoco sería la inocencia lo que se había perdido. Y, por otra parte, el hombre jamás habría llegado a ser culpable si no hubiera sido inocente antes que culpable. Ay. En lo que se refiere a la inocencia de Adán, no han solicitado faltar no han solido faltar las más variadas representaciones fantasmagóricas. En algún tiempo estas representaciones alcanzaron una enorme dignidad simbólica, por ejemplo, en aquella época en que no estaba tan gastado como ahora el terciopelo que cubre los púlpitos de las iglesias, ni tampoco el que servía de alfombra para que la humanidad diera los primeros pasos. Otras veces tales representaciones han llegado a tener una existencia más nómada y aventurera, solo como invenciones sospechosas de la poesía. Así, a medida que se le iba adornando a Adán con mayor fantasmagoría, tanto más inexplicable se hacía el que pudiera pecar, y tanto más horrendo resultaba su pecado. Lo cierto es que Adán había desbaratado para siempre toda aquella gloria, y con ello se convirtió a los ojos de los hombres y por turno en una figura sentimental o chistosa, melancólica o frívola, históricamente destrozada o fantásticamente jovial. Todos, todo menos una consideración ética que comprendiese lo esencial de la trama. En cambio, por lo que toca a la inocencia de los hombres posteriores, es decir, de todos a excepción de Adán y Eva, las reflexiones correspondientes no fueron de tanto vuelo. El rigorismo moral no tuvo ojos para ver los límites que imponía la ética, pero con todo fue lo bastante noble como para creer que los hombres no aprovecharían la ocasión de una desbandada total, sobre todo sobre todo siendo tan fácil escabullirse. Por su parte, la frivolidad no tuvo ojos absolutamente para nada. Contra ambos, digamos que la inocencia solo se pierde por medio de la culpa y que todos los hombres la pierden de un modo esencialmente idéntico a como la perdió Adán. Para la ética no tiene ningún interés el hacer que todos los hombres fuera de Adán sean espectadores conmovidos e interesados por la culpabilidad, pero no culpables. Ni tampoco, uy, ni tampoco para la dogmática tiene ningún interés el hacer que todos sean espectadores interesados y simpatizantes de la reconciliación, pero no reconciliados. El que con tanta frecuencia se haya perdido el tiempo, tanto el de uno mismo como el del destinado a los estudios de la dogmática y el de la ética, en considerar qué hubiese sido de no haber pecado Adán, es sin duda un hecho que evidencia que no se ha entrado en el asunto con el debido ánimo, ni tampoco, consiguientemente, con un concepto adecuado. Al inocente jamás se le hubiera ocurrido preguntar de esa manera, pero el culpable peca cuando pregunta de ese modo. Porque este último, en su curiosidad meramente estética, pretende ignorar que él mismo ha traído la pecaminosidad al mundo y ha perdido la inocencia mediante una culpa. De ahí que la inocencia no sea como sucede con lo inmediato, algo que ha de ser abolido y cuya definición es serlo. No, la inocencia no es algo que en realidad no existe, algo que incluso al ser abolido cabalmente al serlo y por ello mismo, aparece existiendo como lo que era antes del hecho de su abolición, si bien ahora ya está suprimida. La inmediatez no queda suprimida por la mediación con cierta posteridad, sino que la segunda, ya en el mismo momento de su aparición, empieza por suprimir a la primera. Por eso,
La supresión de la inmediatez es un movimiento inmanente dentro de la misma inmediatez. O, si se quiere, un movimiento inmanente dentro de la mediación, pero con sentido contrario y mediante el cual la segunda presupone a la primera. En cambio, la inocencia es algo que queda suprimido por una trascendencia, precisamente porque la inocencia es algo, mientras que la expresión más apropiada para designar la inmediatez es la que Hegel emplea acerca del ser puro, es decir, nada. A esto se debe también el que cuando la inocencia queda anulada por una trascendencia, nos encontramos con otra cosa completamente distinta de la primera, en tanto que la mediación es precisamente la inmediatez. La inocencia es una cualidad, es un estado que de suyo bien puede existir. Por eso no tiene ningún sentido la prisa lógica por abolirlo. Lo que debiera hacer la lógica era guardarse la prisa para sí misma e incluso procurar aumentar, aumentarla, ya que por mucho que corra en su propio terreno, siempre llegará demasiado tarde. La inocencia no es una perfección que haya que echar de menos, pues el que tiene deseos de inocencia demuestra bien a las claras que la ha perdido y con ello comete un nuevo pecado, a saber, el pecado de perder el tiempo en vanos anhelos. La Tremendo. inocencia tampoco es una imperfección de la que deba uno apartarse más tarde o más temprano, puesto que la inocencia se basta siempre a sí misma. El que la pierde, de la única manera que se puede perder, es decir, mediante una culpa, no como él quisiera acaso haberla perdido, no ha de ser tan insensato que se le ocurra hacer elogios de su perfección a costa de la inocencia. También en este caso la narración del Génesis viene a darnos la explicación adecuada de la inocencia. La inocencia es ignorancia. La inocencia no es en modo alguno el puro ser de lo inmediato, sino que es ignorancia. Desde una perspectiva foránea, se suele considerar la ignorancia como destinada al saber, pero este es un asunto que nada afecta a la ignorancia. Es evidente que con esta interpretación no me hago reo de ningún pelagianismo. La especie tiene su historia y en ella la pecaminosidad continuamente progresa según determinaciones cuantitativas. Pero la inocencia siempre y solamente se pierde por medio del salto cualitativo del individuo. Es indudable que esta pecaminosidad que representa el progreso de la especie puede manifestarse más o menos influyente en el individuo que la asume dentro de sus actos. Pero esto siempre será un más o menos, una determinación cuantitativa que no constituye nunca el concepto de la culpa. Mm, Frenamos ahí, si les parece. sí, sí. Muy interesante. Eh, Está buenísimo cómo logra Kierkegaard desmarcar la cuestión del pecado, Adán y Eva y todo, de la cuestión religiosa y decir, no, no, para acá hay una cosa que está pasando con relación al ser humano en general. El salto de la inocencia, un poco a la culpa que sentimos todos. Eh, Lejos de, en esto que cada tanto se repite, sí, la culpa judeo-cristiana, como si fuese una invención de la religión, digamos, ¿no? Y no al revés, sino algo bien propio de lo humano que la religión intenta encontrar una vía de solución, una vía de solventar, qué sé yo, no sé. Pero digo, me parece que acá Kierkegaard logra esto. Logra decir, bueno, esto es el ser humano, no es la religión. Vamos a valernos de una invención de la religión, digamos, o de cómo la religión lo interpretó, pero esto es acá, en China, en el budismo, digamos, esto es patrimonio desde el ser humano, ¿no? Esto me deja esto un poco pensando. Está bueno porque
lo que veníamos leyendo antes planteaba que, según el hegelianismo, la inocencia es pura inmediatez. Y A acá ver. despega la inocencia claro, despega la inocencia de la inmediatez para plantear, digamos, justamente que la inocencia no es inmediatez, porque la inmediatez es pura inmanencia. O sea, la inmediatez se agota en su inmediatez. En cambio, la inocencia necesita sí o sí de la culpabilidad para existir como tal. Nadie sabe que es inocente, Mm, digamos, sino hasta que pierde la inocencia, y la pierde cuando se vuelve culpable, ¿no? Entonces, para la ética es un problema, para la dogmática también. Entonces, ese estado originario, supuestamente, de pura inocencia de Adán, dice, no, la inocencia, Adán no vivía en un estado de inocencia, de pura inmediatez. ¿Sí? En última instancia, todos los seres humanos pierden la inocencia como la perdió Adán. ¿Sí? Creo que algo de eso habíamos estado hablando la semana pasada, si no recuerdo mal. ¿Puede ser? A ver qué dicen en sí, el sí. chat. Dale, sí, abrí nomás y hablá. Eh, Buenas noches. Eh, Algo que también puedo aportar, no es un aporte, sino también algo que me llamó la atención es que habla de la inocencia como un estado y, y cuando vimos en la clase del pecado original también no era un acto, sino un estado. Me pareció que decía eso, un Claro, estado de inocidad. sí, podríamos pensarlo en términos, no sé si es que es hegeliano el término, pero un modo de estar en el mundo, digamos. Claro, sí, algo así. Mm, mm. ¿Algún comentario más? Bueno, seguimos adelante, Gallo. Sí, sí, se arrepintió. Perdón. Sí, sí, Es que sí. no sé manejar muy bien el programa y levanté sin querer, disculpas. Ah, bueno. No, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, ahora, digamos, lo que está haciendo en este estado de la cuestión, como decías vos en uno de los encuentros, Tincho, Kierkegaard, es planteando, digamos, como haciendo un repaso dentro del ámbito de la dogmática y de la propia filosofía, eh, a qué se lo equipara el concepto de pecado y al de pecado original, ¿no? O a la falta de pecado, ¿no? Mm, Entonces, la idea de la caída, la idea del pecado original, la idea de la inocencia, digamos, son todas formas, ¿no? De si quién pecó, Adán, y a través de él se mancha toda la especie, o si cada ser humano mm, que viene sí mismo y la especie, ¿no? Que es la postura que él va a tomar. Cada ser humano es sí mismo y la especie, por lo tanto, mm, o Adán fue sí mismo y la especie, o está fuera de la historia, o es pura fantasmagoría. mm, Entonces, no se trata de ver cuán histórico es el personaje de Adán, mm. sino qué nos puede enseñar eh, su, su, historia, ¿no? Por eso también es fácil, y acá después lo va a decir más adelante también, sobre el final del libro, pero es decir, es fácil decir, bueno, esto es un mito, y no extraer, digamos, todo lo que esta historia tiene para explicar de nuestra propia interioridad, ¿no? De nosotros mismos, de nuestra forma de estar en el mundo, por decirlo con las palabras que lo decía recién. Así que avancemos. Si nadie más quiere comentar nada, avanzamos. ¿Querés leer un poquito más? ¿Lea yo? Sí, mejor dicho. Dale. 4. El concepto de la caída. Aquí nos tropezamos de entrada con un gran problema. Si la inocencia, como se acaba de afirmar, es la ignorancia y, por otra parte, la pecaminosidad de la especie
no deja de estar presente con sus determinaciones cuantitativas en ignorancia del individuo y mediante el acto de éste viene a manifestarse aquella como culpabilidad personal del individuo, ¿no tendremos entonces una diferencia entre la inocencia de Adán y la de cualquier otro hombre posterior? Ya hemos dado la respuesta a este problema, pues dijimos que un simple plus no constituye una cualidad. También podría parecer que era mucho más fácil explicar cómo pierden la inocencia los hombres que siguen a Adán. Sin embargo, esto es solo una apariencia. Las meras determinaciones cuánticas, tanto las más elevadas como las inferiores, no sirven de nada en la explicación propia del salto cualitativo. Por esta razón, si yo puedo explicar la culpa de un hombre posterior, puedo explicarla igualmente bien en Adán. Solamente la costumbre y, sobre todo, la irreflexión y la estupidez ética han podido dárselas de que era más fácil explicar lo primero que lo segundo. De esta manera se quiere escapar a la meridiana luz solar de la consecuencia que le cae a uno a plomo sobre la cabeza. Y lo que se pretende en definitiva es encontrar halladera la pecaminosidad, formar parte de ella como un pelotón, etcétera, etcétera. Pero todo esto es una molestia inútil, porque la pecaminosidad no es una epidemia que se propague como la viruela, y toda boca ha de ser tapada. Es una llamada, a Romanos 3:19, texto bíblico. Es verdad que un hombre puede afirmar con la mayor seriedad del mundo que ha nacido en la miseria y que su madre lo engendró en pecado, pero no es esto lo que en realidad debe preocuparle en primer término. Lo terrible para un hombre empieza en el momento en el que él mismo introduce el pecado en el mundo y se echa toda esa carga sobre sus espaldas. En cambio, es un contrasentido el pretender afligirse estéticamente por la pecaminosidad. El único que inocentemente se afligía por la pecaminosidad fue Cristo. Mas esta su aflicción no era por la pecaminosidad como un destino al que no tuviera más remedio que acomodarse, sino que se afligía por ella, habiendo elegido libremente el portar sobre sus hombros todos los pecados del mundo y sufrir su castigo. Todo esto cae fuera de las definiciones estéticas, porque Cristo era más que un individuo. Por lo tanto, la inocencia es la ignorancia. Pero ¿cómo se pierde? No es mi propósito hacer recuento aquí de todas las hipótesis ingeniosas y absurdas con que los pensadores y los proyectistas, que solo por curiosidad estaban interesados en este gran asunto humano que se llama pecado, han sobrecargado los comienzos de la historia. Por una parte, no deseo que los demás pierdan su tiempo escuchando la narración del tiempo que yo he perdido adentrándome en el montón de estas doctrinas. Y por otra, quiero que sepan que todas esas doctrinas vagan fuera de la historia, por unas regiones nebulosas en que las brujas y los proyectistas luchan a porfía por ver quién cabalga mejor en los palos de escoba o en los mangos de las sartenes. La ciencia que tiene algo que ver con la explicación es la psicología, que ha de tener muy buen cuidado de no traspasar con sus análisis los umbrales de la misma explicación y, sobre todo, de no querer aparentar que ha llegado a explicar lo que ninguna ciencia explica, sino es la ética, que alcanza en este asunto los límites más avanzados, gracias a los supuestos que se le ofrecen a través de la dogmática. Sin embargo, no hay que hacerse demasiadas ilusiones con la explicación psicológica, de suerte que de tanto hacer hincapié en ella, lleguemos a opinar que no es inverosímil que el pecado viniese de esa manera al mundo.
con esto la confusión sería total. La psicología tiene que mantenerse dentro de sus límites. Entonces su explicación no carecerá nunca de una peculiar importancia. En la exposición de la doctrina paulina, hecha por Usteri, podemos encontrar una explicación psicológica de la caída desarrollada con toda corrección y claridad. Pero el presente de la teología se ha tornado tan especulativa que desprecia semejantes cosas. Es mucho más cómodo, naturalmente, el esclarecer el asunto diciendo que lo inmediato tiene que ser abolido. Y todavía es más cómodo lo que a veces hace la teología, a saber, eclipsarse a los ojos de los adoradores especulativos en el momento decisivo de la explicación. La exposición de Usteri tiende a demostrar que fue cabalmente la prohibición de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal la que motivó el pecado de Adán. En esta exposición no se pasa por alto lo ético, al revés. Se concede que su propio cometido se circunscribe a tratar de los dispositivos previos a aquello que brota con el salto cualitativo de Adán. Por lo demás, mi intención no es la de seguir desarrollando aquí todo el contenido de dicha exposición tal como se nos ha dado. Todo el mundo lo conoce o, al menos, puede conocerlo muy bien recurriendo al mismo autor. Lo que le falta a la explicación aludida es que no quiere pasar por ser justamente una explicación psicológica. Esto no es en realidad ningún reproche, ya que intencionadamente no ha sido esa la tarea que el autor se ha propuesto, sino la de exponer la doctrina de San Pablo y ajustarse a lo bíblico. Sin embargo, hemos de advertir a este propósito que la influencia de la Biblia ha resultado perjudicial con no poca frecuencia. Tremendo. Porque cuando se emprende una investigación determinada, se suelen llevar muy metidos en la cabeza ciertos pasajes clásicos y de esa manera la propia explicación y saber determinan muchas veces no siendo más que un arreglo fácil de esos pasajes, como si el verdadero conjunto le fuese a uno totalmente extraño. Lo mejor será seguir en todo un rumbo más natural todo lo que se pueda. Eso sí, estando siempre muy dispuestos y con el mayor respeto a referir la propia explicación a los criterios de la Biblia, de suerte que si no confronta con ellos, se procure encontrar una explicación que sea satisfactoria en este sentido. De esta manera, nunca se llegará a la absurda posición de tener que entender una explicación antes de entender lo que se trata de explicar. Ni tampoco se llegará a ocupar una posición tan astuta que se aprovechen los lugares escriturísticos de un modo similar al de aquel monarca persa que empleaba el toro sagrado para protegerse en su lucha contra los egipcios. Si se hace que la prohibición motive la caída, entonces es aquella la que despierta la concupiscencia. Aquí la psicología ya se ha salido de su propio terreno. La concupiscencia es una determinación del pecado y de la culpa, antes del pecado y de la culpa, no siendo, sin embargo, ni culpa ni pecado, es decir, puesta por ellos. Con esto se enerva el salto cualitativo y se hace de la caída algo sucesivo. En este caso tampoco se entiende cómo la prohibición despierta la concupiscencia. Y esto, por más que tanto la experiencia pagana como la cristiana nos constaten que el hombre siente atracción por lo prohibido. Porque la experiencia no es algo de lo que nos podamos aconsejar sin más, pues está todavía por resolver en qué periodo de la vida humana se experimenta tal cosa. Por otra parte, esta categoría intermedia de la concupiscencia no es ambigua, con lo que enseguida se echa de ver que no puede ser la base de una explicación psicológica. La expresión más enérgica y realmente la más positiva acerca de la presencia del pecado original en el hombre
es la que emplea la Iglesia protestante precisamente al afirmar que los hombres nacen con la concupiscencia. Omnes homines secundum naturam propagati nascuntur cum peccato. Sine metur Dei, sine fiducia erga Deum et cum concupiscentia. Acá lo traduce. Todos los hombres propagados según la naturaleza nacen con el pecado. Esto es, sin temor de Dios, sin confianza en Dios y con la concupiscencia. Tremendo. Y, sin embargo, la doctrina protestante establece una diferencia esencial entre la inocencia de Adán y la del hombre posterior, si es que se puede hablar de inocencia en este último caso. La explicación psicológica no debe escamotear con palabras el aspecto principal del asunto de que se trata. Lo que tiene que hacer es mantenerse en su elástica ambigüedad, que es como la plataforma en que aparece la culpa a través del salto cualitativo. ¿Frenamos ahí? ¿Algún comentario? Frenamos si querés. En realidad, lo que tenemos hasta acá es la preparación de un terreno, digamos. ¿No? Acá está todo esto que estuvimos leyendo hasta hoy es la puesta a punto para esto que se abre ahora, que es justamente el concepto de la angustia. Digamos, ya demarcó el terreno de la dogmática, demarcó el terreno de la ética y demarcó el terreno de la psicología. Es bueno el concepto de la concupiscencia como categoría intermedia, pero desborda. ¿Qué es concupiscencia? Sí, con la concupiscencia, sí, claro, ¿cómo no va a poder preguntar? Es como una predisposición personal hacia la caída, digamos, ¿no? Es un apetito como hacia lo desordenado. prohibido, ¿o no? Eso es la concupiscencia. En realidad, por ejemplo, a ver, es como el deseo del alma, pero es un deseo desordenado o un exceso de deseo, ¿sí? Que no, un exceso de deseo en el sentido de como aquello que nos atrae. Es un concepto muy caro, digamos, a la teología paulina, y a la teología en general. Sería la idea de los apetitos, si se quiere. Por ejemplo, no sé si me escucha bien porque veo que estoy en rojo yo, pero, por ejemplo, alguien que en su naturaleza o en su carácter está la soberbia, se va a ver tentado, ¿no?, en ese deseo desordenado a recibir permanentemente un reconocimiento, ¿no? O sea, hay un deseo desordenado del reconocimiento del otro. Entonces, es atraído hacia ese pecado, digamos, desde su propia concupiscencia. Quizás a otra persona el deseo de reconocimiento es una cosa normal, no está alterada. Si pensamos en la lujuria, por ejemplo, entonces esa persona se va a ver más tentada por aspectos vinculados a lo sexual. Me explico, si tomamos la categoría de los 7 pecados capitales, podemos ir viendo cómo cada persona tiene una predisposición o un deseo desordenado hacia alguno de estos apetitos. No sé si se entiende, pero es una palabra muy cara en la teología cristiana, muy cara en el sentido de que se busca que expliquen muchas cosas. Era como que explique, como que la usan mucho o... Claro, o sea, no sé si mucho, pero sí es muy relevante, digamos, como categoría intermedia. Ahora, lo que dice Kierkegaard, o lo que yo entiendo, es, esto puede explicar algunas cosas, pero la psicología queda desbordada, y este libro es un mero análisis psicológico. Entonces no puede entrar en el terreno de la concupiscencia, no puede meterse en ese terreno. ¿No? Si volvemos ahí un poquito, dice esto, ¿no? Ahí en la última parte. Dice, a ver.
Si se hace que la prohibición motive la caída, entonces es aquella la que despierta la concupiscencia, lo prohibido. Aquí la psicología se ha salido de su propio terreno. La concupiscencia es una determinación del pecado y de la culpa. Antes del pecado y de la culpa, no siendo, sin embargo, ni pecado ni culpa, es decir, puesta por ello. Con esto se enerva el salto cualitativo y se hace de la caída algo sucesivo. ¿Sí? Si lo podemos, a ver, si yo lo pudiera explicar de algún modo más simple, diría que es como una inclinación, es una inclinación que uno tiene. No es el pecado ni la culpa, es la categoría anterior, es el estado intermedio. ¿Sí? La pecaminosidad, podríamos decir, ¿no? No, pero la Lo pecaminosidad estamos, no era el lugar estamos luego. hablando. ¿La pecaminosidad no aparecía luego del pecado? Tenés razón, pero De digo, la Kierkegaard, ¿eh? concupiscencia como categoría, sí, sería esa inclinación. Después está la decisión del individuo de ceder a esa inclinación o no ceder, digamos. Es esa inclinación, eso sería la concupiscencia. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Porque ahí están hablando de lugares respecto de la ley, porque hablaba, bueno, por lo menos lo que alcancé a entender, como si no había ley, o sea, tampoco había pecado, o sea, era como esto de o por lo menos que entendí, esto de querer quebrarlo o quererlo no, eh, es lo que te hacía como inclinar, metele. Ujú, ujú, ujú. La ley donde aparece, es como flotando. La prohibición, entiendo, la prohibición de comer de La ese fruto. prohibición, sí, yo lo pienso como ley, digo. Pero sí, Sí, la prohibición. está bien, esa prohibición era un mandato, digamos, una ley. Entonces aparece ahí la ley. Digamos, de todo podés comer, podés servirte de todo, menos de esto, ¿no? Entonces aparece esa inclinación. Ahora, también está, sí, metele. Nada, esto que decías de que la concupiscencia, qué palabra difícil de pronunciar, se parece al deseo, también se entendería esto de la prohibición, porque el deseo se da solamente en la ausencia de lo deseado, en la distancia. Vos no podés desear algo que tenés. Exactamente, pero no es el deseo propiamente la concupiscencia, sino un deseo desordenado, una inclinación, como decía, ¿no? Sí, ¿quién Ah, levantó la mano? perfecto, perfecto. Igual Sí, ahí entendí. está buena Es igual desordenado. la articulación que hace Cise. Más allá de que no es lo que se está refiriendo en este momento Kierkegaard, no sé si después él va a hablar del deseo, pero está interesante porque me hace pensar en el banquete, en esto de que cómo se puede decir, en el banquete Platón plantea, bueno, cómo se puede chao, Marianela, uy, lamento que no se escuche. Lo que dice Sócrates en ese discurso, dice, bueno, lo que se tiene no se desea. Dice, a menos, dice, a lo sumo se puede desear, o sea, desear que eso no se pierda, pero se desea aquello que no se tiene. Claro, yo también lo veía por ahí. Yo lo veía más por como Marx plantea el fetichismo de la memoria, que es algo que es que no está en el objeto, que en el momento en el que vos tenés el objeto ya dejás de desearlo inmediatamente porque lo tenés. Eh, y acá cuando dijo que es algo que nos atrae, un deseo excesivo, me pareció que se podía relacionar con la naturaleza misma del deseo. Pero bueno. Claro, está bien eso, pero pensemos no el deseo como, porque es una palabra también muy cargada la palabra deseo, ¿no? Conceptualmente muy densa. Entonces pensemos en la concupiscencia como esa inclinación hacia esos deseos desordenados. Si lo pensamos en términos de fetichismo de la mercancía, está re bueno el cruce,
Marx lo que nos dice es que la mercancía es una relación social, ¿no? Entonces, ¿qué expresa la mercancía? Una relación social. Ahora, ¿por qué se da el fetichismo? Porque esa relación social en la apariencia de la mercancía está oculta, digamos, la relación social de explotación para Marx en este caso, ¿no? Entonces, está oculta, ¿sí? Entonces, si lo pones en esos términos, pensemos en concupiscencia como un modo de relacionarse con el deseo. No es el deseo mismo. ¿Se entiende? Es un modo de vincularse con ese deseo. Por eso está desordenado ese deseo. Porque hay un modo ahí, yo qué sé yo, a ver, pensemos en la gula, digamos. ¿Qué es la gula? Bueno, es esa propensión, ese deseo, digamos, esa forma de comer que ya se concreta, Sí, la que voracidad. está completamente desordenada. Es la voracidad, ¿no? Ahora, hay personas que se inclinan más hacia eso. O sea, capaz de vos le ponés una torta a cualquiera de nosotros que está acá, no le produce ese deseo desordenado. Ahora, en una persona que no sé cómo se dice, tiene el pecado de la gula, digamos, es más propensa a eso, ponerle una torta completa adelante, le va a generar ese deseo desordenado, ¿me explico? Porque tiene una relación desordenada con ese objeto. Un bife. Un bife. A esta hora un bife, ¿no? Un bife de chorizo. Claro. Claro, ahí lo entendí un poquito más. Es como en las culturas andinas, el pecado se relaciona con el exceso. Bueno, bien, puede ser. Interesante. Perdón. En Sí, la cultura sí. hindú, bueno, yogis, bueno, yo que estudié varios años yoga, es como esto, creerse separado de Dios. Y ahí es cuando empiezan todos los desórdenes, ¿no? Esto de, no sé ahí cómo él lo relacionaba, pero una cosa, como lo había estudiado yo en otras culturas, ¿no? Está la inocencia y la ingenuidad. Uno es como la ignorancia y el otro no, es como mantener esta inocencia. Obviamente lo plantea como un concepto distinto y creo que en el Bhagavad Gita, algo así. Esto de saber que somos uno con lo divino, ¿no? Que somos lo divino. Ahora, cuando esta sensación, o sea, pasa algo que se crea como la ilusión, la sensación de separación, ahí no era por ley, sino por, no sé cómo explicar ahora, empezaba el tema del pecado, de la culpa, ¿no? El creerse diferente. Entonces, bueno, lo escucho acá y recuerdo cómo me lo habían enseñado, cómo lo experimenté en algún momento, y era esto por creerme que estoy como en falta, y bueno, viene la carne, y en vez del deseo era el goce. El goce era la concupiscencia, las concupiscencias, bueno, esa cosa, que es el desborde, es decir, no es la sino la voracidad de querer tragarme la vida o lo que sea. Claro, de cualquier manera, esta es la instancia previa. No es ni la culpa ni el pecado, es la inclinación a hacerlo. Miren, hay un pasaje, ahí lo estaba buscando en la carta de Santiago, que es reconocido, que dice, nadie al ser tentado diga que Dios lo tienta. Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, que lo atrae y lo seduce. La concupiscencia es la madre del pecado, y una vez cometido, engendra la muerte. O sea, ahí está, digamos, ¿no? Es la madre, lo que da a luz, lo que permite que aparezca, pero no es el pecado. Entonces, ¿qué hace Kierkegaard acá? Lo plantea el problema, pero dice, esto desborda los límites de la psicología. La psicología no puede meterse con el concepto de concupiscencia porque estaríamos en el terreno de la dogmática. Sí. ¿No? Estaríamos en ese terreno. Entonces, ¿cuál es el concepto? Claro, es una determinación, exactamente. Ahora, ¿cuál es el concepto en el que la psicología puede nadar como pez en el agua y que realmente expresa una forma de vinculación con lo pecaminoso o con el pecado?
y es el concepto de la angustia. Por eso yo decía, todo esto que escribió hasta ahora, estas 87 páginas que leímos un poquito, está toda la introducción del traductor, estas 50 páginas son propedéuticas para este momento donde empieza a acelerar, digamos. Acá tira toda el bife de chorizo al asador, digamos. Acá, cuando empieza el concepto de la angustia. ¿Sí? Claro, Así que, bueno, si les parece, sí. Está interesante. Me deja pensando por qué él dice, no, la concupiscencia es algo de la dogmática, esto es algo de la psicología, por qué él hace ese trazado, y lo que me hace sospechar es que tendrá que ver como que la angustia es una experiencia, como que la concupiscencia es casi como una teoría, digamos, ¿no? Sobre por qué nos pasan las cosas, y la angustia es algo que pasa. Como que lo tenés, dice, como que ahí sí la psicología puede hablar. No sé, estoy especulando, ¿eh? Bueno, a ver, yo ya diría 10.000 cosas sobre qué dice Kierkegaard de la angustia, pero me parece que es mucho mejor leer lo que dice Sí. directamente, porque si nos armamos de paciencia, este libro tiene tesoros, tiene muchas cosas que son tremendas, tremendas, tremendas. Incluso, por eso decíamos en el primer encuentro, uno entienda lo que entiende. No pasa nada si hay algo que queda fuera de la comprensión, porque es realmente muy denso, complejo. Pero si acá hay perlas, digamos, frases que son perlas. Yo entraría directamente ahí, porque ahora vamos a ver, digamos, vamos a ver cómo aparece cierta teoría de la subjetividad, si se quiere, por decirlo de algún modo, en Kierkegaard, a partir del concepto de la angustia. ¿Qué hacemos? Yo sugeriría dejar acá caliente la pava. No se hace así. Ah, Faltan 10 minutos, vos que sos obsecuado. No me dejes así. no me vas a dejar así. Bueno, avancemos. La prohibición. Bueno. Así estimula el deseo concupiscente de seguir leyendo. Bueno, seguimos. Esto es muy. ¿Qué dice Adrián? Esto es muy. Para que no llegue a leerte. Ruerizo, dijimos en Mexicodo. Ay, explícame qué es eso. A ver, Adrián, dale, explícanos un cachito. ¿Qué es eso? Erizo. Muy erizo. No sé qué es erizo. No, es que ¿Quién era Nietzsche? están mezclados los mensajes. Cuando te dejan así con las ganas, te dejan erizo. Se dice. Ah, ok. Eso. No, que no me dejes así, ¿no? Bueno, así que para que nadie quede erizo, vamos a continuar. 5. El concepto de la angustia. La inocencia es ignorancia. En la inocencia no está el hombre determinado como espíritu, sino solo anímicamente determinado, en unidad inmediata, con su naturalidad. El espíritu está entonces en el hombre como soñando. Esta concepción concuerda perfectamente con la de la Biblia, la cual, al negarle al hombre en el estado de inocencia el conocimiento de la diferencia entre el bien y el mal, condena todas las meritorias fantasías católicas. En este estado hay paz y reposo, pero también hay otra cosa. Por más que esta no sea guerra ni combate, pues sin duda que no hay nada contra lo que luchar. ¿Qué es entonces lo que hay? Precisamente eso, nada. ¿Y qué efectos tiene la nada? La nada engendra la angustia. Este es el profundo misterio de la inocencia, que ella sea al mismo tiempo la angustia. El espíritu, soñando, proyecta su propia realidad, pero esta realidad es nada,
y esta nada está viendo constantemente en torno a sí a la inocencia. La angustia es una categoría del espíritu que sueña y en cuanto tal pertenece en propiedad temática a la psicología. En el estado de vigilia aparece la diferencia entre yo mismo y todo lo detrás mío. Al dormirse, esa diferencia queda suspendida y soñando se convierte en una sugerencia de la nada. Así, la realidad del espíritu se presenta siempre como una figura que incita su propia posibilidad, pero que desaparece tan pronto como le vas a echar la mano encima, quedando solo una nada que no puede más que angustiar. Este es su límite, mientras no haga más que mostrarse. Casi nunca se ve tratado el concepto de la angustia dentro de la psicología. Por eso mismo debo llamar la atención sobre la total diferencia que intercede entre este concepto y el del miedo, u otros similares. Todos estos conceptos se refieren a algo concreto, en tanto que la angustia es la realidad de la libertad en cuanto posibilidad frente a la posibilidad. Esta es la razón de que no se encuentre ninguna angustia en el bruto, precisamente porque éste, en su naturalidad, no está determinado como espíritu. Cuando consideramos los caracteres dialécticos de la angustia, no podemos por menos de verificar que están cabalmente dotados de la ambigüedad psicológica. La angustia es una antipatía simpática y una simpatía antipática. Pienso que no hay que tener ojos de lince para ver que esta es una definición psicológica, en un sentido completamente distinto que el que entrañaba la definición de la concupiscencia. Por cierto que el lenguaje corriente nos viene a confirmar lo mismo de un modo perfecto, ya que suele decirse una angustia suave, una dulce ansiedad. Y también se dice una angustia extraña, una angustia tímida, etc. La angustia que hay en la inocencia no es, por lo pronto, ninguna culpa. Y además no es ninguna carga pesada, ni ningún sufrimiento que no pueda conciliarse con la felicidad propia de la inocencia. Por ejemplo, observando a los niños atentamente, nos encontraremos esta angustia señalada de la forma más precisa como una búsqueda de aventuras o de cosas monstruosas y enigmáticas. El hecho de que se den niños en los que no se encuentra esta angustia no prueba nada. Tampoco se da en los animales, y cuanto menos espíritu, menos angustia. Esta angustia pertenece tan esencialmente al niño que éste no quiere verse privado de ella. Aunque le angustie, la verdad es que también le encadena con su dulce ansiedad. Esta angustia existe en todas aquellas naciones que han conservado los rasgos de la infancia como típicos de la ensoñación del espíritu. Y las naciones serán tanto más profundas cuanto con mayor ahínco conserven ese tesoro. El creer que esto es una desorganización no pasa de ser una burda tontería. La angustia tiene el mismo significado que el que encierra la melancolía en un momento muy posterior. A saber, cuando la libertad, una vez que ha recorrido las formas imperfectas de su historia, está a punto de alcanzarse a sí misma en el sentido más profundo. Casi una llamadita. A propósito de este tema, puede consultarse la alternativa. Copenhague 1843, sobre todo atendiendo a que la primera parte versa acerca de esta melancolía,
con su simpatía y su egoísmo angustioso, que es lo que se esclarece en la segunda parte. Nota del autor. Bueno, yo diría que dejemos hasta ahí, porque ya estamos justos, ¿no? Sí, amigo. Ahí esa llamadita, cuando dice de la alternativa, se refiere a lo uno o lo otro, que es una obra que él escribe el año anterior, y cuando se refiere a la primera parte, se refiere a los escritos del esteta A, que habla desde una posición estética sobre la melancolía, sobre el tedio, el aburrimiento. Bueno, prontito vamos a tener las jornadas Kierkegaard Argentina, de la Biblioteca Kierkegaard Argentina, y estos son temas que van a aparecer. Por lo pronto, acá yo decía, nos prepara el terreno. No nos metamos en la dogmática de la cuestión de la concupiscencia, dice. Metámonos en el terreno de la psicología, que no ahondó demasiado en la cuestión de la angustia. ¿Y qué es la angustia? Bueno, dice, es lo que experimenta la libertad frente a la posibilidad en tanto posibilidad. Una antipatía simpática y una simpatía antipática. Digamos, acá empieza a hacer hablar de Kierkegaard de toda una maestría impresionante, y lo que plantea con mucha claridad y contundencia, al punto de que yo no creo que haya alguien escrito algo más profundo que lo que Kierkegaard escribió sobre la angustia, es la idea de que la angustia no tiene objeto. Digamos, a diferencia del miedo, que tiene un objeto concreto, la angustia es angustia frente a la nada. Y en este sentido también hay que volver a Hegel, porque Hegel, para poder explicar el devenir del ser, recurre a la nada. ¿Por qué el ser inicia su movimiento en un devenir? Porque se opone a la nada. Sí, Heidegger, Freud, Lacan, todos beben de acá. Todos beben de acá. Todos. Bueno, mi tesis está sobre la cuestión de la caída en Heidegger y cómo seculariza, a mi entender, estos conceptos de Kierkegaard. Entonces, cierro esto, Cise, y te dejo a vos. El ser humano se angustia frente a la posibilidad, digamos. Eso después va a venir esa hermosa definición de que la angustia es el vértigo de la libertad, porque es la libertad frente a la posibilidad, a la pura posibilidad de poder. Eso es la angustia. Por eso la angustia está presente en la inocencia, ¿no? Está presente en la inocencia como fenómeno, ¿no? Y es algo que te llega, digamos, te adviene, no sé, uno la experimenta, simplemente le ocurre, no sé, estoy triste y no sé por qué, digamos, es muy, muy profundo. Cise, te dejamos hablar a vos. Y cerrás. Me hizo acordar mucho a un texto de Heidegger, La cosa. También me hizo acordar a Freud cuando habla de lo siniestro, esta ambivalencia de antipatía simpática. Después a Lacan, lo que está debajo del tejido simbólico imaginario, que es la nada. No, es increíble que sí, se nota que bebieron de Kierkegaard. Y esa nada, digamos, en Hegel la nada es todo, digamos, ¿no? O sea, y acá también podemos plantear la profundidad que tiene, por ejemplo, para las culturas, para la cultura china, el Tao Te Ching y toda la cuestión vinculada a ese vacío, o el propio vacío que la tradición judeo-cristiana también le otorga al lugar de la creación, digamos, desde dónde crea Dios. Entonces hay una nada que angustia, pero es una nada preñada, me gusta decir a mí. Está preñada esa nada, no es una pura ausencia. Es un vacío que puede